Agradezco a Dios porque puedo continuar con la grabación de nuestros temas. Hemos comenzado ya en el tema anterior a hablar acerca de lo que Dios dio al ser humano para tener la correcta alimentación, tanto física como espiritual. En este tema vamos a analizar algunos aspectos más con respecto a los alimentos que Dios dio al ser humano para que usara en su nutrición, que usara para comer. En el capítulo 3 del libro de Génesis está la triste historia de la manera en que el ser humano eligió el pecado, de la manera en que el pecado comenzó en la tierra. Tan pronto el pecado entró en la tierra, entró un elemento nuevo a este planeta. Antes del pecado, todo era perfecto, todo era bendito, todo era santo, había una perfecta unión con Dios, pero cuando el pecado entró, también entró la maldición a la tierra. Y la maldición a la tierra tuvo efectos en todo el planeta, tuvo efecto en todas las criaturas del planeta, en la vegetación del planeta. Después que el pecado entró, hubo árboles venenosos, eh, llegaron las fieras, llegaron los depredadores y las presas. Después que el pecado entró, entró el mal completo. Por lo tanto, también hubo un cambio en el clima de la tierra y en la condición de la tierra. Los árboles, que en un principio vivían siempre porque no había pecado, no había muerte, los árboles tampoco morirían, comienzan a caer sus hojas. Eso es producto del pecado, una forma de una muerte en el mundo vegetal. En el mundo animal también, y también hubo un cambio en la alimentación del ser humano. Después del pecado de Adán y Eva, Dios añadió al alimento de los seres humanos nuevos, nuevos productos, nuevos elementos para la nutrición del hombre. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, voy a leer versículos 17 y 18. Voy a leer 19 también. Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te agrega el elemento del esfuerzo necesario para conseguir la alimentación. El dolor que no existía ahora se experimentaría tanto el hombre como la mujer. Versículo 18 dice, espinos y cardo te producirá y comerás las plantas del campo. Así que ahora, a la nutrición del ser humano, que antes del pecado era plantas que dan semillas, árboles frutales que dan semilla, ahora se le añade las plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí está este cambio que Dios dio en cuanto a la alimentación del ser humano. ¿Cuántas cosas entraron en este cambio? ¿Cuántas cosas entraron en la alimentación del ser humano?
Después entraron otros elementos, lo vamos a ver más adelante, pero hasta aquí, cuántas cosas entraron al ser humano. Para que tengamos una idea de las cosas que entran a formar parte de la nutrición del ser humano, recordemos que primero eran plantas que dan semilla, árboles frutales, árboles que dan semilla, por eso árboles frutales. Pero ahora entran este nuevo elemento y es bueno que entonces nosotros comencemos a pensar actualmente cuántas cosas tiene el ser humano para su alimentación. Porque esto también varía de un país a otro, pero en en una alimentación que no cuente con carne, que todo sea vegetal, ¿cuántos vegetales tenemos para comer? Bueno, la lista es inmensa, porque comemos muchas cosas. Eso entró en nuestra alimentación porque Dios lo dio así. Y era correcto que ya con los cambios que el pecado había producido en la experiencia, en la vida del ser humano, hubiera otros alimentos que ayudaran con respecto a la vida del ser humano después que peca. Porque después que peca entran muchos elementos más, y de eso no estamos hablando ahora, pero entran muchos elementos más en cuanto a la existencia del ser humano que no existían cuando no existía el pecado. Así que aquí vemos nosotros un cambio en la alimentación del ser humano, las plantas del campo. Ahora vamos a leer en Génesis capítulo 7 y versículo 2. Dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. ¿Qué quiere decir estos textos que yo acabo de leer? Estas fueron las instrucciones que Dios le dio a Noé que debía seguir para que el ser humano tuviera una vía de escape cuando el diluvio llegara. Noé y su familia, o sea, Noé y su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos, 8 personas iban a salvarse en el arca. ¿Por qué? Si alguno había aceptado el mensaje de Noé y murió antes del diluvio, pues no, ya estaba muerto. Pero de los vivientes, solamente 8 se salvarían. Pero Dios iba a preservar la vida de los animales en la tierra. También iba a preservar la vida de los vegetales en la tierra. Pero con respecto a los animales, Dios instruye a Noé antes del diluvio y le dice los animales que debían entrar en el arca. Y pone un aspecto que después en la Biblia se añade y vamos a estudiarlo y vamos a analizarlo, pero el aspecto es que dentro de los animales había una característica física que tendría cada animal. Cada animal tiene su característica física porque tiene su propio cuerpo. Eso es así. Dios lo creó así. Bien, esos animales, unos eran limpios y otros eran no limpios o sucios o inmundos. Pero la Biblia señala que serían los animales que son limpios y los animales que no son limpios. De los animales limpios iban a entrar 7 parejas al arca. De los animales no limpios iba a entrar
una pareja. ¿Por qué 7 parejas de los animales limpios y 2 parejas de los animales no limpios? Porque los animales limpios son los que se podían usar para sacrificar a Dios. Por ejemplo, cuando el diluvio pasó y Noé eh, salió del arca, ofreció sacrificios a Dios. Esos sacrificios que Noé ofreció a Dios, ¿de qué animales fueron? No pudieron ser los sucios o los no limpios, porque si no se acababa la raza ahí, pero sí de los limpios, porque había abundancia, había más. Y también comenzaría en el mundo, ya estaba desde antes, los depredadores y las presas, pero iba a introducirse en la alimentación del hombre otro elemento. El hombre iba a comenzar a comer carne. ¿Qué carne debía comer el hombre? No estamos todavía en Levítico donde señala las cosas. Esto es antes del Levítico. Esto es antes siquiera de que el diluvio hubiera llegado. Dios estaba haciendo provisión para el nuevo elemento que iba a entrar a formar parte de la dieta del ser humano. No podía el ser humano comer animales no limpios porque se acababan. Tenía que comer de los animales limpios porque había provisión. Dios había hecho provisión para esto. Desde un inicio, Dios está señalando que los elementos que Él iba a dar para la alimentación del ser humano debía ser para el ser humano como Dios lo estaba señalando. Y aquí quiero aclarar algo. Aunque la lista de los animales limpios y no limpios está en la Biblia después, en Levítico, cuando Moisés eh, puso en la lista, cuando él escribió después de salir de Egipto, aunque está puesto allá, esto tiene que ver no solo con los israelitas, tiene que ver con todo el mundo, porque cuando Dios dio lo limpio y lo no limpio, no había en el mundo nacionalidades distintas. Todo era el ser humano que obedecía a Dios o no le obedecía. Y aunque antes del diluvio el ser humano comiera carne en desobediencia a Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios debía ser como Dios lo había señalado. La raza humana comenzaría a multiplicarse y las naciones saldrían después. Pero antes que esto sucediera, ya Dios había dicho qué animales debían comerse y qué animales no debían comerse por la provisión que Dios hizo de los animales limpios que entrarían al arca. Y cuando Dios da que se coma animales, ya está diciendo cuáles son los que deberían comerse, son los limpios, porque si no, ese tipo de animal terminaría. Son los limpios porque así Dios los señaló. Voy a leer ahora que ya estoy diciendo esto en Génesis 8 eh, y el versículo 20 dice aquí, y edificó Noé un altar al Señor, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto sobre el altar. Ya lo dije antes, pero aquí lo estoy ratificando con el texto bíblico. Dios había puesto sus animales limpios porque de ellos tomaría para hacer sacrificio. Y de esos animales limpios es que el ser humano, no el judío, no el hebreo, no el israelita, todo el ser humano debía alimentarse de esa carne, de esos animales que están señalados
como limpio. Voy a leer ahora Génesis capítulo 9 y versículo 4. Dice, pero no, bueno, voy a comenzar a leer. Iba a comenzar a leer en el versículo 4, pero no voy a comenzar en el versículo 4, voy a comenzar antes. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. Aquí ahora, este texto dice, todo lo que se mueve y vive os será de alimentos. Algunos toman este texto para decir, y aquí ve, todo lo que se mueve y vive servirá de alimento, porque así dice eh, en el diluvio, después del diluvio, así está escrito en el libro de Génesis, así lo escribió Moisés. ¿A qué se refiere todo lo que se mueve y vive? Bueno, las plantas, después del pecado, hubo plantas que se hicieron venenosas, pero aparte de esto, los árboles se mueven y tienen vida. Las plantas tienen vida. Se mueven por el aire, pero se mueven. Pero todos los árboles se comen, todas las plantas se comen. Pues no. En cuanto a los animales, Dios estableció con claridad que todo lo que se mueve y vive no se refiere a todo animal, no se refiere al ratón, a la serpiente, no se refiere a los insectos, a los animales que aves de rapiña, no se refiere a estas cosas, sino dentro del elemento que Dios estableció de limpio y de no limpio, porque eso lo estableció desde antes. Y Dios hizo la provisión desde antes. Así que aquí lo que se está diciendo es que de todos los animales que son limpios servirían para comer y se añadiría también toda planta verde. Y ahora, versículo 4, pero no comáis carne con su vida, que es su sangre, porque ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestra vida. La demandaré de todo animal, y de la mano del hombre pediré cuenta de la vida de su hermano. El que derrame sangre humana, por el hombre su sangre será derramada, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Bueno, ahora tenemos este elemento nuevo aquí. Aunque Dios dio para el hombre el uso de la carne, al comer la carne, Dios enseña al hombre que no debe comer la sangre, tampoco la grasa, porque son dañinas. Porque dice la Biblia que la sangre es la vida, ¿ok? Pero en la sangre también están todas las impurezas. No es apto para comer, aun cuando se coma un animal limpio, no debe comerse ni la grasa ni la sangre de ese animal. Hasta este momento entonces tenemos la alimentación del hombre, que fueron plantas que dan semillas, árboles que dan semillas, fueron las plantas de la tierra, fueron las legumbres, fueron todos los elementos que hay que hoy comemos. Podemos nosotros decir, bueno, las frutas ya están dichas, pero la piña no es un árbol, es una fruta que se come, hortalizas que se comen, tantas cosas que hoy se comen y tantas cosas que son para comer el hombre. Pero en cuanto a los animales, también se añade comer la carne de los animales limpios, pero no la sangre y la grasa, porque que come eso se hace daño. Todos estos elementos de la nutrición del ser humano que Dios dio
era lo que el ser humano debía de comer en su existencia en la tierra. En el fiel cumplimiento del ser humano, en la fiel obediencia del ser humano en cuanto a su nutrición, la salud del ser humano sería correcta y ayudaría cuando se hace de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Hasta aquí llegamos con este tema. Si te parece de bien, compártelo con otros. Vamos a continuar con nuestra temática en la próxima ocasión.